El arma nuclear es lo que te garantiza sobrevivir y además, seamos realistas, la incursión ucraniana en Kursk es una incursión minúscula. No estamos hablando pues de columnas blindadas que se dirigen a Moscú. Estamos hablando pues de 1000 kilómetros cuadrados, que es la 120ª parte de lo que Rusia ya le ha quitado a Ucrania. O sea, en proporción, por lógica, sentido común, no justifica el uso de armas nucleares. Diferente sería si hubiera columnas blindadas ucranianas rumbo a San Petersburgo o a Moscú y le hubieran pues apropiado ya pues, vamos a decir, no 1000, sino 50.000 kilómetros, 100.000 kilómetros a Rusia. Te garantizo que en ese escenario sí. Se entendería por qué, ¿no? La cosa es una guerra entre dos bandos, mi querido amigo. Y los dos se están atacando con todo y están cruzando toda su línea roja. Ya no hay respeto. El único umbral que no se quiere cruzar es el umbral nuclear, porque ahí es una destrucción mutuamente asegurada y hasta los más fanáticos e idiotas de estos dos bandos tienen instinto de supervivencia, ¿no? Ninguno quiere quedarse sin planeta. Entonces, por esa razón, todo esto se mantiene en un nivel convencional. ¿Qué tal si Rusia usaba armas nucleares en su territorio? Es decir, en lugar de andar amenazando, como lo hace Medvedev, imagínate ahora que los ucranianos han incursionado en Kursk, Rusia usa una mini arma nuclear en su propio territorio, ahí en Kursk, para destruir a las unidades ucranianas en su territorio. Nadie podría acusarla de nada, es su territorio, ¿sí o no? No te podrían decir, ay, qué abusivo, ¿no? Esto es como fumigar, ¿no? Estoy atacando un foco infeccioso en mi territorio, en mi casa, en mi patio. Nadie podría quejarse. A inicios de agosto de este año 2024, el mundo contempló con estupor las noticias que llegaban del frente ucraniano. Ucrania se había atrevido a lo impensable. Ucrania había invadido Rusia en la localidad de Kursk, cruzando una línea roja nítida que el Kremlin había trazado meses y años atrás, ya que en sendas entrevistas de Medvedev y el propio Putin, ellos habían explicado que Rusia había reservado el uso de sus armas nucleares sí y solo sí en el escenario en que el Estado ruso estuviera en riesgo de existencia o el territorio nacional ruso estuviera siendo invadido. Entonces cabe la pregunta, ¿por qué razón Rusia no usó en esta ocasión sus armas nucleares, aunque sean las tácticas, ya que el escenario se estaba cumpliendo? Y entonces, digamos, este video es por eso que vamos a analizar justamente eso, ¿no? ¿Cuáles fueron esos motivos que tuvo el Kremlin para desistir de las armas nucleares que posee? ¿Por qué razón Estados Unidos sí pudo usar armas nucleares contra el Japón en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y por qué razón en este escalamiento entre dos bandos, porque están peleando dos bandos en Ucrania, Occidente y el Oriente prácticamente, con Rusia y Ucrania a la cabeza, por qué razón el uso de armas nucleares va a ser el último umbral que crucen a ambos bandos? Porque abriría una caja de Pandora de riesgos incalculados y límites insospechados. Quédate y te cuento más. Vamos a analizar aquí brevemente por qué razón Estados Unidos ha sido el único país en la historia que ha usado armas nucleares en un conflicto y por qué razón pudo darse el lujo de hacerlo. Recordemos un poco el contexto histórico. Eran las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, año de 1945. Japón venía retrocediendo en todos los frentes. Alemania acababa de capitular un 7 de mayo de 1945 y Japón continuaba resistiendo. Estados Unidos había derrotado a Japón en Okinawa en una sangrienta batalla y estaban preocupados por los costos de invadir las islas principales de Japón. Y entonces ahí es donde se deciden a usar sus primeros artefactos nucleares, destruyendo las ciudades de Nagasaki e Hiroshima. Y este factor, más la invasión soviética a Manchuria, es lo que determina que Japón por fin decida rendirse incondicionalmente a los aliados. ¿Por qué Estados Unidos fue el único país que pudo darse el lujo de usar armas nucleares en un conflicto? Porque era la única potencia nuclear en ese momento. Cuando Estados Unidos lanza sus bombas nucleares en agosto del 45, no había otra potencia nuclear en el planeta que le pudiera contestar. La Unión Soviética, que fue la segunda potencia nuclear en el planeta, obtuvo su primera arma nuclear en 1949. Y es por eso que Estados Unidos tuvo esa posibilidad. Ya cuando hay una segunda, tercera, cuarta potencia nuclear, ya se genera lo que se llama el club nuclear. Y estas potencias, que son las más grandes del planeta, tienen sus áreas de influencia, sus intereses, y hay un pacto tácito de no usar armas nucleares para resolver sus conflictos proxies. Todas ellas tuvieron conflictos proxies. Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam y no se atrevió a usar sus armas nucleares. La Unión Soviética pierde la guerra de Afganistán y no se atrevió a usar sus armas nucleares. Francia, Gran Bretaña pierden las guerras de liberación colonial en África y no se atrevieron a usar sus armas nucleares. Lo mismo se puede decir de Pakistán y la India, que a pesar que se odian y han tenido guerras, no usaron sus armas nucleares. Entonces, esto nos demuestra que el arma nuclear es más un arma de disuasión, más que un arma práctica en estos tiempos en los que hay
proliferación nuclear. Porque además, ¿qué pasaría si un país decidiera usar sus armas nucleares para resolver sus conflictos? Le daría luz verde a las otras para usarlas también. Y hay un poco ese temor de que esto se salga de control. Esa es la razón por la cual Estados Unidos sí lo pudo hacer y después de eso nadie más se atrevió a hacerlo, aunque la historia nos demuestra que nunca falta un loco que pueda, digamos, quebrar esta tradición. Un caso histórico interesante es el caso de Israel en plena guerra del Yom Kippur. Estamos hablando del año 1973, celebración judía del Yom Kippur, y las potencias árabes aliadas deciden hacer un ataque en simultáneo a Israel para vengar la derrota vergonzosa de la guerra de los 6 días. Y entonces Egipto, Siria, Jordania hacen ataques simultáneos a Israel, sorprendiéndola, agarrándola en plena celebración. Israel en un primer momento retrocede, hay un riesgo de que Israel pierda esta guerra. De hecho, Golda Meir, la primera ministra israelí de ese momento, analiza el uso de sus armas nucleares para defenderse, pero en ese momento entra en escena la Unión Soviética y amenaza a Israel diciendo de que si Israel usa sus armas nucleares, la Unión Soviética usará también las suyas, y por lo tanto Estados Unidos e Israel retroceden en esa intención de usar sus armas nucleares para defenderse y optan por, digamos, armar más a Israel con armas convencionales y terminar de derrotar a los aliados árabes, como finalmente sucede unas semanas después. Entonces esto nos demuestra que este jaque mutuo nuclear funciona en estas situaciones. Otro caso histórico interesante es el caso de los Estados Unidos. Fue derrotado en la guerra de Vietnam y que, a pesar de verse, digamos, en riesgo de derrota, nunca se atrevió a usar sus armas nucleares. ¿Y esto por qué razón? De hecho, en sendas entrevistas a Ho Chi Minh y luego a Mao Zedong les preguntaron los reporteros occidentales: ¿ustedes no tienen temor a que el ejército estadounidense todopoderoso use sus armas nucleares para terminar de derrotarlos? Y ellos dijeron: Estados Unidos con sus armas nucleares, eso es solamente un tigre de papel. Ellos no se van a atrever a usar armas nucleares. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro aliado soviético que les respondería con la misma moneda. Entonces, esa es la razón por la cual Estados Unidos se embarcó en una guerra larga, en una guerra costosa, en una guerra solo convencional, en la cual finalmente fue amargamente derrotado. Fue su primera derrota militar oficial, y por lo cual Estados Unidos nunca se atrevió a usar sus armas nucleares. Recordemos que también fue vergonzosamente derrotado en Afganistán, de la cual salió vergonzosamente el 2021, el 2022, pero que tampoco nunca se atrevió a usar armas nucleares contra los talibanes, ¿no? Es que la verdad, estas guerras que fueron más de guerrillas que una guerra convencional, pues era muy difícil, ¿no? Realmente, y la condena internacional hubiera sido masiva, ¿no? Los aliados más cercanos a Estados Unidos se hubieran alejado de Estados Unidos ante semejante ataque barbárico y uso abusivo de su poder, ¿no? Entonces, va por ahí un poco digamos, las razones, y eso es la razón por la cual Estados Unidos tampoco ha hecho uso de sus armas nucleares a pesar de haber sido derrotado. ¿Qué hubiera pasado si Rusia hubiera usado sus armas nucleares contra Ucrania? ¿Por qué razón no las usó? Bueno, hemos revisado casos históricos, ¿cierto? Bueno, Rusia no ha usado sus armas nucleares contra Ucrania por el mismo motivo que Estados Unidos no las usó en Vietnam o Israel no las usó en Yom Kippur, tal cual. Porque es evidente que si Rusia usara sus armas nucleares, se hubiera usado desde el día 1, no ahorita, desde el día 1 inclusive. Unas cuantas bombas nucleares destruyendo Kiev, Odessa, Kharkov y las otras ciudades de importancia de Ucrania, pues la guerra se acababa en días o semanas. No tenía nada que hacer Ucrania frente a Rusia. Pero Rusia no las ha querido usar porque si las usara, estaría dando luz verde a Estados Unidos para devolverle con la misma moneda. Entonces, ¿qué haría Estados Unidos al momento siguiente que Rusia atacara a Ucrania con armas nucleares? Estados Unidos atacaría con armas nucleares a Irán, y atacaría con armas nucleares a Corea del Norte, y atacaría con armas nucleares a Venezuela. Tan simple como eso. Y Rusia, en consecuencia, también atacaría a Israel, que atacaría a Alemania, o sea, aliados de Estados Unidos, digamos. Es decir, sería un toma y daca autodestructivo y se escalaría hasta un armagedón nuclear. Es por esa razón que las potencias nucleares no usan sus armas nucleares, mi querido amigo. Es pragmatismo, no es cobardía. Es así de simple. El arma nuclear es lo que te garantiza sobrevivir, y además, seamos realistas, la incursión ucraniana en Kursk es una incursión minúscula. No estamos hablando pues de columnas blindadas que se dirigen a Moscú. Estamos hablando pues de 1000 kilómetros cuadrados, que es la 120ª parte de lo que
Rusia ya le ha quitado a Ucrania. O sea, en proporción, por lógica, sentido común, no justifica el uso de armas nucleares. Diferente sería si hubiera columnas blindadas ucranianas rumbo a San Petersburgo o a Moscú y le hubieran pues apropiado ya pues, vamos a decir, no 1000, sino 50.000 kilómetros, 100.000 kilómetros a Rusia. Te garantizo que en ese escenario sí, se entendería por qué, ¿no? Totalmente justificado. Ahora, esto es solo un rasguño que le han hecho a Rusia. Evidentemente no justifica, sería una sobrereacción de Rusia en este caso, y es por esa la razón por la que Rusia no las ha empleado. Por esa misma razón tampoco Israel las ha empleado contra Irán, pese a que Irán todavía no es potencia nuclear, según se sabe. Entonces, así funciona, mi querido amigo, la geopolítica, y es que si no quieres que te haga esto a tus aliados, no le hagas esto a mis aliados. Entonces va por ahí la cosa, no me hagas lo que no quieres que te haga. Así funciona la geopolítica mundial hasta ahora. Bueno, y haciendo un ensayo de imaginación, ¿en qué situación Rusia pudo haber hecho uso de sus armas nucleares sin generar toda esta cadena de reacción que mencioné en el capítulo anterior? Es decir, si Rusia usa armas nucleares contra territorio ucraniano, obvio que va a haber una reacción occidental. Pero ¿qué tal si Rusia usaba armas nucleares en su territorio? Es decir, en lugar de andar amenazando, como lo hace Medvedev, imagínate ahora que los ucranianos han incursionado en Kursk, Rusia usa una mini arma nuclear en su propio territorio, ahí en Kursk, para destruir a las unidades ucranianas en su territorio. Nadie podría acusarla de nada, es su territorio, ¿sí o no? No te podrían decir, ay, qué abusivo, ¿no? Esto es como fumigar, ¿no? Estoy atacando un foco infeccioso en mi territorio, en mi casa, en mi patio. Nadie podría quejarse, ¿cierto? O pudo haberlo hecho preventivo. Antes de que ocurriera esto, un ensayo nuclear muy focalizado en su lado de la frontera, Rusia, habría demostrado a los ucranianos y a compañía que Rusia está dispuesta a usar sus armas nucleares y que no se anda con bromas ni está blafeando. Esto creo que hubiera sido más efectivo que las amenazas. Pero bueno, el hubiera no existe, simplemente es un ensayo de imaginación, en qué caso sí podría haberse podido usar estas armas nucleares sin tanta reacción internacional de por medio. Claro que la reacción de la opinión pública rusa también sería una variable a considerar y tal vez por eso no se han atrevido a hacerlo. ¿Y por qué está escalando tanto esta guerra? ¿Cómo va a acabar esta guerra? Lo primero que tenemos que aclarar, mi querido amigo, es que esta guerra no es entre Rusia y Ucrania. Es una guerra entre dos bandos. ¿Qué bandos están en guerra? La OTAN, el occidente colectivo, contra el grupo de Rusia, China, Norcorea e Irán, que están chocando en territorio ucraniano. Y se están moviendo fichas de ambos bandos. Ambos bandos están cruzando las líneas rojas de los dos. ¿Por qué? Para los rusos es una afrenta que la OTAN se esté expandiendo y haya adherido a Suecia, haya adherido a Finlandia, esté tratando de adherir a Georgia, a Moldavia, se hayan atrevido a incursionar en Kursk, pleno territorio ruso. Es una afrenta para los rusos, una provocación en toda regla, totalmente cierto. Pero ahora veamos el otro lado de la moneda. Los rusos también están incursionando en intereses occidentales. O sea, los rusos, gracias al apoyo ruso, el régimen impopular de Maduro se sostiene en el poder y se acaban de reelegir a la prepo. Y esto, gracias al apoyo ruso, es evidente que hay mercenarios Wagner en Venezuela. Rusia le vendió los S-300 a Venezuela. ¿Qué puede ser más afrentoso para los estadounidenses con su doctrina Monroe de tener un enclave ruso que es Venezuela en su propio patio trasero? ¿O qué puede ser más afrentoso para los estadounidenses de no poder invadir Cuba por temor a la reacción rusa? ¿Qué puede ser más afrentoso para los estadounidenses, los ingleses y los franceses que los están desalojando del Sahel africano, sus antiguas colonias? Están expulsando a patadas los Wagner. Y la afrenta de los rusos apoyando a los hutíes para bloquear el paso del Mar Rojo a los buques occidentales. ¿Qué puede ser más provocativo que este grupo de aliados de Rusia se han atrevido a cruzar la línea roja de atacar a Israel? Y ahora lo están atacando con drones, con cohetes casi todos los días. Ya totalmente cruzando todas las líneas rojas. Lógicamente porque se sienten apoyados por Rusia. Lógico, totalmente lógico. O que Rusia impidió que cayera Bashar al-Assad, que Estados Unidos lo quería sacar a como el lugar. ¿Qué puede ser más afrentoso que eso, mi querido amigo? Entonces, acá la cosa es una guerra entre dos bandos, mi querido amigo. Y los dos se están atacando con todo y están cruzando toda su línea roja. Ya no hay respeto. El único umbral que no se quiere cruzar es el umbral nuclear, porque ahí es una destrucción mutuamente asegurada y hasta los más fanáticos de estos dos bandos tienen instinto de supervivencia, ¿no? Ninguno quiere quedarse sin planeta. Entonces, por esa razón, todo esto se mantiene en un nivel convencional. ¿Qué bando ganará? Pues el bando más industrializado, el bando que tiene más recursos, el bando Rusia, China, Norcorea e Irán. Tiene más industria militar. Occidente se ha desindustrializado, está financiarizado nada más. Eso se nota en el campo de batalla ucraniano, una proporción de 5 contra 1 en armas. Los ucranianos están retrocediendo inexorablemente y por eso en su desesperación hacen ese ataque kamikaze suicida en Kursk. No tiene ningún sentido estratégico y que no pasa más de un ataque desesperado, un manotazo de
ahogado. La guerra seguirá avanzando y es inexorable que Rusia ganará esta guerra y al final, como es una guerra internacional, acabará como la guerra de Corea. Sin un tratado de paz, solo un armisticio, con el Dníper como frontera y el surgimiento de una Ucrania occidental adherida a la Comunidad Europea y una Ucrania oriental totalmente anexada a Rusia y compañía, y así acabará esta guerra para el sufrido pueblo ucraniano, víctima de políticos irresponsables que la metieron en un pleito que no era suyo. Muy bien, mis queridos amigos, hermanos en toda Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Las potencias nucleares tienen un acuerdo tácito entre ellas de no usar esas armas para definir sus conflictos. Han tenido conflictos a lo largo de las últimas décadas y ninguna se atrevió a usar sus armas nucleares. Por ejemplo, Estados Unidos fue derrotado en Vietnam y nunca se atrevió a usar sus armas nucleares. La Unión Soviética fue derrotada en Afganistán y nunca se atrevió a usar sus armas nucleares. El propio Israel vio en peligro su existencia en la guerra de Yom Kippur y tampoco se atrevió a usar sus armas nucleares. La India y Pakistán tuvieron sendas guerras en los 70s y 60s y tampoco se atrevieron a usar sus armas nucleares. Esto nos demuestra que las potencias nucleares usan las armas nucleares solo como disuasión, no como armas efectivas en una guerra, porque se sabe que si esto se escala a un conflicto nuclear, prácticamente es indetenible y esto termina con una destrucción mutuamente asegurada. Esta es la razón por la que Rusia, a pesar de la incursión ignominiosa en Kursk, no se atrevió a usar sus armas nucleares y difícilmente las usará. Todo esto se definirá en un conflicto convencional entre ambos bloques. En este momento la guerra está escalando y seguirá escalando porque está en conflicto dos bloques de países. La OTAN versus Rusia, China, Norcorea e Irán. Son bloques que han cruzado todas las líneas rojas entre ellos. ¿Qué puede ser más ignominioso para Rusia? Que la OTAN se está expandiendo a pesar de todo lo que Rusia está haciendo en Ucrania. Se ha expandido a Suecia, a Finlandia. Están intentando adherir a Moldavia, a Georgia y le han incursionado en Kursk en su propio territorio. Pero ¿qué puede ser más ignominioso para Occidente? Que Rusia los está sacando a patadas del Sahel africano, que Rusia ha apoyado al régimen chavista de Maduro y lo sostiene hasta ahora, negándole esas reservas petroleras a Occidente y en las narices de Estados Unidos en su patio trasero en Latinoamérica. ¿Qué puede ser más ignominioso para Occidente? Que Rusia, apoyando a Yemen, está bloqueando el paso del Mar Rojo a los buques occidentales y está armando a Irán y a los rebeldes palestinos para que se atrevan a atacar la última línea roja occidental, que es Israel. Israel en este momento está siendo desafiada y abiertamente atacada y provocada con los ataques iraníes y de los propios palestinos en el norte y el sur con cohetes y drones. Es decir, en este momento ya se perdió el respeto entre ambos bloques de potencia. Se atacan con todo lo que tienen, en todos los niveles, cruzando todas sus líneas rojas. Y esto obviamente vaticina nuevos conflictos proxies en el mundo, lamentablemente. Porque este es el estilo de estas potencias. Para los infortunados países que tienen políticos inmaduros que se compran pleitos ajenos. En Latinoamérica debemos aprender de todo esto para no comprarnos esos pleitos ajenos, no permitir que hayan más Venezuelas en nuestro continente, pero tampoco se repita la historia de las dictaduras de derecha de los 70, que eran patrocinadas por Estados Unidos. Latinoamérica debe caminar un camino de paz, de desarrollo, con una opción de centro, así como lo hacen las potencias del sudeste asiático, que están creciendo en paz, con tecnología, con educación, con anticorrupción, con innovación. Eso es lo que se necesita en Latinoamérica. Y si tú estás de acuerdo con este mensaje, te pido por favor me ayudes a compartir este video con por lo menos 10 personas de tus contactos para quebrar la censura de redes. Vamos a tener más gente que piense como nosotros. Te veo en el siguiente video. Espero tus comentarios abajo, me gusta leerlos. Mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video. Y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y nacionalismo para volver a ser grandes. Hasta la próxima.